Y ahora les invito a buscar sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, habiendo culminado esta semana pasada de profunda reflexión, en la cual Dios nos bendijo mucho en cada reunión que tuvimos en medio de esa semana de reflexión. Y ahora nos corresponde continuar gozosamente con nuestra serie de sermones expositivos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La serie la hemos titulado de manera general Libres en Cristo, Libres en Cristo. Y este sermón de hoy tiene un título un poco largo, La ley y la maldición, la bendición y el espíritu. La ley y la maldición, la bendición y el espíritu. Y estamos en Gálatas capítulo 3, los versos del 10 hasta el 14. Gálatas 3, 10 al 14 leemos la santa palabra del Señor. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Oremos. Señor eterno, Dios glorioso y maravilloso, que te has revelado a través de tu santa palabra y a través de tu Hijo Jesucristo, te pedimos esta mañana que nos alumbres con tu verdad. Ella como es lámpara para nuestro camino, así te pedimos que ilumines nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro entendimiento, que podamos apreciar la verdad que en este pasaje está contenida, que podamos apreciar la libertad que nos has dado en el Evangelio, en la buena noticia de la salvación, y que esto afecte, Señor, la manera en que vivimos, que nosotros podamos aplicar y vivir de manera cotidiana esta libertad que hemos recibido en Cristo, que nos permite vivir para glorificarte a ti, Señor. Permite esta mañana que tu palabra corra y que sea glorificada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pregunta que creo que ya he hecho en algún sermón de Gálatas, pero creo que la quiero hacer en la introducción. ¿Cuál es la relevancia de esto para nosotros? ¿Cuál es la relevancia de esta epístola, de este libro de la Biblia para cada creyente que está aquí, para nosotros? Y cuando hablo de relevancia, es obvio que es relevante porque es un libro de la Biblia. Y nosotros sabemos que la Biblia es inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, esa relevancia general. Pero ¿será relevante de manera particular a la iglesia de hoy? ¿Cómo esta epístola es relevante a lo que nosotros estamos viviendo como sociedad y a lo que nosotros estamos viviendo como pueblo de Dios en la tierra? ¿Será que todavía algunos de nosotros estamos viviendo de forma que
nos estamos adhiriendo a la ley en vez de a la libertad en Cristo dada por la gracia de Dios? ¿Será que hay peligro en medio de la iglesia cristiana de caer preso, de guardar la ley nuevamente? Esas son las cosas que me llevan a introducir este sermón de la manera que lo hago ahora. Hace unos años atrás yo estaba en una tienda, creo que era de ropa, y un caballero se me acercó y, inclinando el rostro con aire de reverencia, me dijo: Shalom. Y en mi personalidad yo tiendo a ser condescendiente, ¿no? Y en una situación como esa tan particular, pues contesto de la misma manera. Y yo pues incliné mi rostro y le dije: Shalom. Lo cual no sabía que estaba yo acrecentando la confusión de él en su mente de quién era yo, porque él me estaba confundiendo. Y acto seguido él me pregunta: ¿cómo van las cosas en la sinagoga? Shalom, sinagoga. Yo no tenía que ser un genio para saber que este hombre me estaba confundiendo. Por lo tanto, yo le digo: me parece que me estás confundiendo. Y me dijo: pero usted no es el rabino de la iglesia o sinagoga mesiánica que está en tal más cual sitio. Y dije: no. Wow, me dice: son idénticos. Y yo, yeah. Me gustaría verlo, a ver si la misma belleza está en otra persona. Es broma. Entonces, con todo y eso me dice: pero es que con todo eso usted me es demasiado familiar. O sea, yo lo conozco de algún sitio. Pues yo le dije: mira, no sé, yo soy pastor en la iglesia Torre Fuerte, nos llamamos en aquel momento. Y ahí, con cara de que de ahí es que me sacó, me dice: el de la televisión. Pero el entusiasmo inicial del rabino se había esfumado. El de la televisión. No le tomo más tiempo, me dice, y yo me quedé esperando el shalom pero no me dio shalom, ya no me dio ningún shalom, sino que se fue. Pasé de rabino a goyim en segundos. Pasé de rabino a gentil en segundos. Lo interesante de este caso, hermanos, es que este hombre, este caballero joven que se me acerca, no era judío. Es de aquí, de Puerto Rico. No que no hayan judíos en Puerto Rico, pero este no era judío. Y la sinagoga a la cual él se refería no era una sinagoga judía. Del hombre de quien hablaba era un pastor que ahora se hace llamar rabino, y una iglesia que ahora se hace llamar sinagoga. Ahora, ¿qué creen estas congregaciones? Bueno, es una variedad de creencias, porque honestamente, haciendo un research de muchas de estas congregaciones que están a lo largo y ancho de nuestra isla, y en Latinoamérica abunda muchísimo, en Estados Unidos también, las congregaciones mesiánicas no tienen un credo general en particular cada una. Muchas están sumidas en un cierto sincretismo, una mezcla de varias doctrinas a la vez, como también nosotros participamos tantos años, no en ese tipo de sincretismo, pero en otros que irán igual de peligrosos. Pero buscando varias para ver algunas cosas en común, me topo con una sinagoga mesiánica en Puerto Rico, que esta es su misión y la describe en su página. Dice: la congregación mesiánica, tal más cual, no vamos a decir nombre, se funda en respuesta al proceso iniciado por el Eterno de restaurar la identidad israelita y hacer retornar a la casa las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los esparcidos de la casa
de Judá. Esa es la misión que esta congregación coloca en su página. Ellos existen para restaurar la identidad israelita y hacer retornar a casa las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los esparcidos de la casa de Judá. Otra coloca que la misión es la de agrupar a los dispersos de la casa de Efraín. Entiéndase, las tribus del norte, en aquel momento, conforme a la palabra de verdad. Y un ejemplo más, esta no es de la misión, sino de uno de los puntos de la declaración de fe de otra. Estos son tres distintos lugares. Una de las cosas que cree esta congregación, dice: creemos en una dieta saludable para cual la Biblia señala alimentos que están prohibidos para el consumo del pueblo del Eterno, conforme lo establece Yahweh en su palabra, donde nos reafirma que nada abominable debemos comer, y cita obviamente Deuteronomio 14 del 1 al 21. En otras estaban los requerimientos del Shabbat, o sea, el domingo. No, ese cambió, ellos cambiaron el domingo, dejaron de reunirse domingo para reunirse entonces el sábado y guardar el sábado desde la caída del sol del viernes. La liturgia de estas iglesias se mueve alrededor de todas las fiestas de Israel del Antiguo Testamento, entiéndase las fiestas de primavera y entiéndase las fiestas de otoño. Así que su liturgia no se mueve en base a la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la ascensión de Cristo, sino se mueve alrededor de estas fiestas que en varias de las declaraciones de fe indican que deben cumplirse eternamente, porque es lo que literalmente se le dijo al pueblo en el Antiguo Testamento, y que hay que hacerse eternamente. Y como es eternamente, pues corresponde que la iglesia cristiana celebre estas fiestas ahora mismo todavía. Así que después de yo haber tenido ese poquito de research, me parece que Gálatas sigue siendo tan relevante como lo fue el momento en que Pablo lo escribió, para alertar a una iglesia o iglesias gentiles que él mismo, por la gracia de Dios, había fundado en la región de Galacia, a que no se entregaran a la falsedad de maestros judaizantes, entienda, judíos que profesaban haber recibido a Cristo como el Mesías, pero que le estaban enseñando a ellos que Cristo no era suficiente. No lo decían de esa manera, pero eso es lo que estaban enseñando, que Cristo no era suficiente, que para ser parte del pueblo de Dios ellos tenían que circuncidarse y guardar la ley. Así que ahí es donde nos encontramos, y el propósito o el tema principal o la proposición de este pasaje, la he reducido lo más que puedo para simplificarla, es esta: la fe es la senda a la bendición. Nos referimos a la fe salvífica, a la fe puesta en Cristo. Es la senda a la bendición. La bendición es la salvación, conforme al contexto de Gálatas. Pero la adherencia a la ley nos conducirá a la maldición. Y eso lo vamos a ver en 4 encabezados, conforme a la gracia del Señor nos ayude. El primero siendo: la ley coloca al hombre bajo maldición. Ok, yo quiero ver esto, la forma más simple que me nace en mi corazón verlo, es como si Pablo estuviera diciendo a los Gálatas: ok, vamos a entretener por un momento la idea de que guardemos la ley. Vamos, ustedes quieren la ley, los han seducido, les han hechizado a que guarden la ley, y ustedes están haciéndolo o pensándolo hacer. Vamos a entretener la idea de que guardamos la ley.
Entonces, fíjate que el pasaje anterior culmina en el verso 9, diciéndonos él que así los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Y acto seguido, en el pasaje de hoy, verso 10, nos dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjate que Pablo en este pasaje tan corto está usando probablemente el mismo método que él usaba cuando iba a las sinagogas y discutía con los maestros de la ley para él predicar el evangelio. Y lo que él hace es una declaración acompañada de un pasaje del cual él hace la exégesis de ese pasaje del Antiguo Testamento, o sea, de las Escrituras hebreas. Eso es lo que él hace. Usted lo puede ver en el 10, en el 11, en el 12 y en el 13. Una declaración y sostenida por una escritura del Antiguo Testamento. En el 10, esta es la declaración: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y es un argumento radical, porque él no dice que algunos, él dice que todos los que se adhieren a la ley, todos los que buscan la justicia a través de la ley están bajo maldición. Y acto seguido, lo que él hace es mostrar por qué con una escritura del Antiguo Testamento. Él dice que están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Pablo está citando eso de Deuteronomio capítulo 27, el verso 26. Si usted mira ese capítulo 27 y el capítulo 28, es el momento donde Israel va a hacer las declaraciones, las promesas del pacto y las maldiciones, o sea, las bendiciones del pacto, debo decir, y las bendiciones del pacto. Y se le instruye que parte del pueblo se suba al monte Gerizim, donde van a ser expuestas las bendiciones, y otra parte del pueblo en el monte Ebal, donde van a ser proferidas las maldiciones. Esto era parte del pacto que Dios le dio a Israel en el Sinaí. Y el resumen de todas esas maldiciones está en el verso 26 del capítulo 27. Si usted mira lo que está ahí, hay maldiciones en diferentes aspectos de la vida: para el que peque de esta manera, para el que falle la ley de esta forma, para el que transgreda la ley de esta manera. Y al final, esta es lo que encapsula: maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Es interesante que cuando Pablo cita el pasaje, le añade todas las palabras de la ley. Todas las palabras de la ley. Porque Pablo está citando este pasaje de la versión llamada la Septuaginta, o sea, la versión, la traducción griega del Antiguo Testamento. No lo está citando el texto masorético, sino de esa versión. Y esa versión le añade todas. ¿Por qué le añade todas? Porque es que en Deuteronomio 28, más abajo, el verso 58, siguiendo y listando todas las maldiciones que vendrían a los que transgredan la ley de Dios, dice: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Si usted sigue leyendo ahí para abajo, va a ver listada todas las plagas y todas las enfermedades y todos los desastres y situaciones que se establecen como la maldición
de la transgresión a la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, Santiago, el medio hermano del Señor, en el capítulo 2 y en el verso 10, nos da otro ejemplo claro de cómo es que la ley debe ser guardada. Recuerde el punto que estoy trayendo. Pablo está diciéndole a los Gálatas: ¿ustedes quieren guardar la ley? Vamos a considerar eso. Vamos hipotéticamente a decir, pues guardemos la ley, a ver qué es lo que la ley va a producir. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y si se hace culpable de todos, ¿qué es lo que va a recibir? ¿Qué es lo que va a recibir? La maldición. Por uno. Dicho sea de paso, es lo que pasó en Génesis. ¿O no es la realidad? Con el pacto de obras. A Adán se le dio, ¿cuántos mandamientos? ¿15? ¿10? ¿5? Uno. Un mandamiento, pero tenía que cumplirlo perfectamente. No podía fallar en el único mandamiento que Dios le dio. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Quebrantó el único mandamiento que Dios le dio. ¿Y qué fue lo que vino a consecuencia de quebrantar el mandamiento? La maldición. La Biblia interpreta la Biblia, hermanos. Esta es la realidad. Ahora, en Romanos, el apóstol Pablo, el capítulo 3, versos 19 y 20, Pablo dice esto, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. ¿Qué es lo que estamos implicando con esto hoy? ¿Qué es lo que este verso 10 nos está diciendo? Pablo está procurando que ellos vean que si ellos quieren entrar en el sistema de la ley, deben saber que tienen que exhibir obediencia perfecta, continua y completa. O sea, no puedes fallar nunca en ningún mandamiento, transgredir ni uno solo de ellos, porque cuando transgredes uno solo de ellos, inmediatamente eres culpable de todos. Y lo que hay es la maldición. Porque usted cree que Dios entonces instituyó el sistema sacrificial para que el pueblo pudiera tener la relación con Dios de manera que sus pecados fueran cubiertos temporeramente. Y como todo ese sistema no era sino tipo y sombra de lo que Cristo haría perfecta totalmente en la cruz del Calvario. La ley exige obediencia perfecta, continua y completa. La ley no dice: haz lo mejor que puedas. No. El verso 10 dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No es, da tu mayor esfuerzo, trata lo mejor que tú puedas. No, es hazlo todo perfectamente o eres culpable y estás bajo maldición. Porque usted sabe finalmente, hermanos, que el problema no es la ley. La ley la dio Dios. Y la ley es santa, es justa y es buena. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Porque la ley, si usted quiere usar una analogía, la ley es como una vara recta
que no tiene ninguna curvatura, que no tiene ninguna imperfección. Entonces, si yo voy a esa vara y me mido con esa vara, ¿qué yo voy a encontrar? Que yo estoy todo virado, que yo estoy torcido, mi corazón está torcido. Y esa vara, su función es mostrarme eso. Su función no era salvarme. Su función era mostrarme la realidad de mi pecado para que yo pudiese correr al único que puede salvarnos, que es Cristo Jesús, el Señor de gloria. Así que ese punto número 1 es muy simple. Pablo les está diciendo, miren, ustedes quieren ir a la ley, sepan que todos los que están bajo la ley están bajo maldición, porque ahí está escrito. Y luego eso nos lleva a nuestro segundo punto, que nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie es justificado por las obras de la ley. Ya él comenzó esa disertación en el pasaje anterior, mostrando la fe de Abraham y mostrándole que los creyentes, los de la fe, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Que para ser hijos de Abraham, o sea, parte del pueblo de Dios, ellos no tenían que guardar la ley, no tenían que circuncidarse, en otras palabras, no tenían que hacerse judíos para ser el pueblo del pacto, para ser el pueblo de Dios. Pero estos maestros les estaban insistiendo en que eso era lo que ellos debían hacer para poder ser salvos finalmente y ser parte del pueblo de Dios. Así que en el verso 11, Pablo les dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. O sea, esto no está ni siquiera para debate, es evidente. Y ahora da la escritura, da la declaración y da la escritura. Y esta escritura es interesante. Es usada varias veces en el Nuevo Testamento, el escritor de los Hebreos también la usa. Y obviamente no tenemos el tiempo para mirar el libro de Habacuc. ¿Cuántos han leído el libro de Habacuc? El resto, ¿qué se va a hacer usted cuando usted llegue al cielo y se tropiece con Habacuc? Y Habacuc le diga, oye, ¿cómo te bendijo el libro que yo escribí? Yo no lo leí. Una eternidad completa huyendo de Habacuc no es la idea de la eternidad. Habacuc profetiza que Dios va a usar una nación para castigo de su pueblo, de Judá, y son los babilonios o los caldeos. Si usted mira, Habacuc pasa de estar en una queja con Dios porque Dios le ha permitido ver el pecado de su propio pueblo, la violencia y violencia y violencia, y le dice, ¿por qué me has permitido ver todo esto? ¿Y por qué no haces nada? ¿Por qué tú no haces nada con esto? Pues entonces Dios le dice, no, tranquilo, ya yo levanté a los babilonios, vienen por ahí. Entonces, parte de la otra queja de Habacuc es, pero ¿y tú vas a usar un pueblo pagano para corregir a tu pueblo? Pero Habacuc quería que Dios hiciera algo o no quería. Pues Dios le dijo, tranquilo también, porque yo los vi usar a ellos, pero ellos también van a recibir algún día su castigo por haber actuado de la manera que han actuado. En el resto del libro, Habacuc lo que da es el entendimiento de que en medio del juicio, en medio de la destrucción, en medio de lo que Dios traiga, hay una sola manera en que el hombre pueda alcanzar vida, y esa manera es solamente por la fe. El justo por la fe vivirá. O sea, el verdadero pueblo de Dios, aún en medio de la desolación, vivirá
por la fe. Su vida estará asegurada por la fe. Por eso es que Habacuc termina el libro como lo termina, con unas palabras tan gloriosas acerca de que aunque falte el producto del olivo, aunque no hayan vacas en las majadas, aunque los labrados no den mantenimiento, con todo y eso yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Solo la fe puede traer esperanza ciertísima aún en medio de la desolación y de la destrucción. Y estos escritores del Nuevo Testamento, que no piden permiso a los teólogos para hacer su exégesis, ni nos piden cuentas de por qué, toman un verso, plácata, Habacuc 2:4. El apóstol Pablo dice, esto tiene que ver con lo que yo estoy hablando aquí. Yo no puedo explicar la exégesis completa que hace el apóstol Pablo de por qué, pero Pablo indica a los gálatas, y si los judaizantes también van a oír estas cosas, que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque la única manera de ser justificados delante de Dios o de tener una posición correcta delante de un Dios santo y perfecto es por la fe, es a través de la fe y no a través de las obras de la ley. De hecho, el apóstol Pablo vuelve a usar esto en Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En su argumento a los romanos, el apóstol Pablo vuelve a usar a Habacuc. Recuerde que los expertos del Nuevo Testamento creen que la cronología en que Pablo escribió las cartas, Gálatas es la primera, ¿okay? Eso es lo que ellos piensan. Así que Gálatas se escribió antes que Romanos. Hay algo interesante, un detalle técnico pero interesante, y es que cuando Pablo le escribe a los Gálatas de la justificación por la fe, habla primero de su conversión, habla primero de su experiencia y después entonces les trae el ejemplo de Abraham. Cuando él hace esto con los romanos, lo hace al revés. Les trae primero el ejemplo de Abraham y luego les trae el ejemplo de ellos, de que por eso es que han llegado a la fe. Pero aquí el orden no cambia la realidad de la verdad. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 37 al 39, dice, Hebreos 10, 37 al 39, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos dirían amén a esa expresión? Amén. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. El argumento de Pablo, el argumento del escritor de los Hebreos, sigue siendo que a través de las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo hace un contraste clave en este pasaje. La ley, ¿qué dice la ley? Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿No fue eso lo que pasó con el que llamamos joven rico en la escritura? No se acercó el joven rico preocupado por la vida eterna y le dijo al Señor, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, bueno, guarda los mandamientos y eso es lo que tienes que hacer. Ah, bueno, pero todo eso yo he hecho desde mi juventud. O sea, el joven rico le estaba diciendo a Jesús que él ha guardado toda la ley perfectamente, continuamente y todo el tiempo. Que él nunca ha fallado en un solo
mandamiento. Dicho eso, era una concepción bastante general en el judaísmo que ellos cumplían la ley, que ellos obedecían la ley. Los fariseos pensaban que ellos cumplían la ley. No tenía ningún problema, nosotros cumplimos la ley. Ellos pensaban que cumplían la ley perfectamente, que obedecían continuamente la ley, y Cristo tuvo muchos encuentros difíciles con ellos. Mientras que la ley dice haz y vivirás, el evangelio dice cree y vivirás. Ese es el contraste enorme. Cada vez que usted y yo volvemos a caer en un modo de pensar de haz y vivirás, estamos volviendo a la ley. Aunque usted no se encuentre quizás pensando en algún rito o en algún mandamiento de la ley, estamos volviendo a la ley. Cada vez que usted siente, por lo que sea, que usted se ha alejado un poco de Dios o la presencia de Dios, usted no la está sintiendo, para usar ese vocabulario, y usted dice, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué más hago para volver a sentir esto? Usted no está en el evangelio, usted está volviendo a la ley, porque aquí no es haz esto y vivirás, aquí es cree esto y vives. Yo sé que alguien debe estar pensando, pastor, pero nosotros tenemos que hacer obras. Oh, sí, hermanos, esa es la realidad. Pero las obras que nosotros hacemos no son para obtener nada, ni para ganar nada, ningún favor delante de Dios, sino son producto de lo que ya hemos creído que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La vida espiritual, la salvación no comienza por obedecer. Eso es un error común. Mucha gente cree que se salvaron porque obedecieron. Mucha gente cree que levantaron la mano en una iglesia un domingo donde se hizo un llamado. No, pero es que yo obedecí, yo levanté la mano, yo debo ser salvo. No es por hacer, sino por creer. Hay un texto que dejé fuera, no lo quiero dejar fuera, tengo tiempo. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9, el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, que es una carta que tiene un tono hermoso, cálido, muy diferente al tono de Gálatas, tono amoroso, cálido. Él expresa: y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La vida espiritual, la salvación no comienza por obedecer, comienza por creer. Y usted y yo debemos entender que nuestras emociones y nuestros sentimientos son importantes, definitivamente, pero en cuanto a mi salvación, no son determinantes de nada. Yo no tengo que sentir que soy salvo. Yo tengo que creer y saber que soy salvo. Por eso hay muchísimas malas representaciones en las comunidades de fe, en la iglesia cristiana, de lo que es ser un creyente. Por eso mucha gente piensa que ser un creyente es ser ignorante, que los creyentes no sabemos nada, que los creyentes somos tontos útiles, que los creyentes somos gente que van hipnotizados a una iglesia el domingo a escuchar a un pastor que les va a decir qué hacer y cómo vivir, que ellos van a salir a eso. Pero eso no es para nada la realidad. El evangelio, la salvación, tiene la cualidad de que tiene que venir a nuestra mente. La salvación no viene de una manera mágica, de una manera donde nuestra mente no tenga nada que ver. Usted conoce a Dios porque Dios se reveló, pero usted tiene que conocerlo a través de la Escritura. Usted tiene que conocer lo que Cristo hizo
y lo que ha dado a nosotros por esa muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Yo no soy salvo simplemente por cómo me siento. El domingo pasado de resurrección fuimos aquí a las 6 de la mañana, algunos de nosotros, bastante de nosotros, y sé que yo no soy madrugador y realmente yo no dormí prácticamente casi nada esa noche. Me desvelé, después me levanté a las 4:30 de la mañana y temiendo que entonces ya no me iba a poder levantar, ahí me levanté. Y cuando yo vine aquí a esa hora, si usted me preguntara si me sentía salvo, yo le diría, bueno, si fuera por sentir, yo me siento perdido ahora mismo, totalmente perdido. Pero la salvación no tiene nada que ver con sentir, tiene que ver con lo que yo sé. ¿Y qué yo sé? Yo sé que un Dios soberano me amó antes de la fundación del mundo y fue tan lleno de gracia que, siendo yo aún un pecador, envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Eso es lo que yo sé. Y mis emociones cambian, pero eso no cambia. Los moods cambian, pero esa verdad no cambia. La ley funciona por el principio de mérito. Haz esto y tienes la bendición. La gracia no funciona de esa manera. Es favor inmerecido de Dios para su pueblo. Por lo tanto, no se puede mezclar. No se puede mezclar. Y ahora aclaro, hermanos, que cuando yo hablo de las congregaciones mesiánicas, lo hago con el mayor respeto posible, porque yo no estoy poniendo ni en duda la salvación de nadie en ese sentido, porque si ellos confían su salvación únicamente en Cristo, son salvos. El peligro es que al estar tan involucrados con las sombras y los tipos, perder de perspectiva a Cristo es mucho más fácil en un ambiente como ese. Perdidos en las sombras y en los tipos, es fácilmente el desenfoque acerca de que no soy salvo por lo que hago, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, la Escritura es muy clara y nos lleva entonces al punto número 3. Cristo, de la próxima declaración que el apóstol Pablo va a hacer, no es el punto número 3, sino un segundo punto en el 2, el verso 12. Pues Pablo va a explicar, esta es la razón porque la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Pablo da la declaración, la ley no es de fe. La ley es de hacer, no es de creer. Haces y tienes bendición. Si no haces, si no cumples, recibes entonces la maldición. Y él cita Levítico 18:5, lo que dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. El hombre vivirá o tendrá vida eterna si los cumple. Yo soy el Señor. Romanos capítulo 10, el verso 5, una vez más, Pablo también tomando esa verdad dice: la ley, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero ¿qué sucede cuando ese hombre se da cuenta que no puede guardar la ley perfectamente, que transgrede la ley continuamente, que no puede ni siquiera amar a Dios de manera perfecta como lo ordena el primer y más grande mandamiento? Entonces se encuentra con que hay una maldición para su vida. Y por eso el tercer punto es el punto crucial de este pasaje.
Y uno de los puntos cruciales de la carta, por eso titulamos la carta Libres en Cristo, porque solamente Cristo podía librarnos de esa maldición. Tengo que decirles, sin querer tomar mucho tiempo en eso, el falso evangelio de la palabra de fe, de prosperidad, usted sabe, el name it and claim it, confiésalo y decláralo y lo tienes, en el cual nosotros estuvimos involucrados lamentablemente años atrás. Este verso es un puntal, es un eje, es de lo más importante. Arrancado de su contexto, arrancado totalmente, ellos enseñan que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces lo que ellos hacen es van a Deuteronomio 28 y dicen esto: la maldición de la ley es la muerte espiritual, la enfermedad y la pobreza. O sea, ellos van por esas maldiciones y hacen una cápsula para ellos, creyendo que llegaron a una conclusión correcta. Entonces, ¿cuál es el silogismo? ¿Cuál es la lógica? Bueno, pues si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y la maldición de la ley es la muerte espiritual, la enfermedad y la pobreza, significa que aquellos que somos salvos, al igual que somos salvos, debemos estar sanos. Si usted no está sano, es porque usted está bajo la maldición de la ley. Debemos estar prósperos y ricos. Si usted no está próspero y no está rico, usted está bajo la maldición de la ley. Y eso es, te lo digo, eso es una piedra angular en ese sistema fallido de interpretación. Libros completos, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, por mencionar a algunos. Y eso es para miles y miles de congregaciones en el mundo. Eso es una verdad no debatible. Esa es la Biblia para ellos. Eso es una interpretación realmente correcta de esos maestros, cuando la realidad es que han engañado a millones de personas. Y ese falso evangelio ha sido llevado a Latinoamérica, donde obviamente la gente con tanta necesidad ha abrazado eso, hermanos. Y tanta gente lo que hace es timarles, robarles, porque para ser próspero entonces ahora tú tienes que hacer algo. Y claro, lo que tienes que hacer es darme a mí. Si tú me das a mí, que soy el pastor, soy bendecido, soy el ungido, soy el intocable, el apóstol, el profeta, el maestro, el arcángel. Si tú me das a mí, tú eres bendecido por Dios. Si le das al muchacho que está pidiendo la luz, tú perdiste ese dinero que diste. Eso no es a mí que me tienes que dar. Cuando me das a mí, la bendición que está en mí va a ti. ¿Usted puede creer que eso ahora mismo es doctrina en las iglesias? Y que hay millones de personas arrastradas por eso, y que a nosotros Dios nos libró por su pura gracia y misericordia de continuar en eso, por lo cual siempre viviré agradecido a Dios por su misericordia y por su amor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vuelve Pablo, hace su declaración y va a citar un texto bíblico. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Oye, a los exégetas bíblicos que yo tengo aquí, que cada vez crecen más, ¿eso es una profecía mesiánica?
Pasó ahora con las maestrías y no estoy molestando. Esto es lo interesante de la exégesis apostólica del Nuevo Testamento. Esto no es una profecía mesiánica. Esto es un rudimento de la ley. Cuando los judíos leyeron eso por toda su vida, lo único que ellos leían ahí en Deuteronomio 21, 23, que es de donde Pablo está citando esto, Deuteronomio 21, 23, es que el hombre que moría por un pecado de muerte y era apedreado, luego era puesto sobre un árbol para testimonio a la comunidad y a los demás de que el pecado trae la maldición y la muerte. Ningún profeta tomó esto y dijo que el Mesías iba a colgar de un árbol. Lo interesante es que cuando Pablo hace esta exégesis, a él no le importa si aquello era un árbol y Jesús no guindó de un árbol, pero la madera de la cruz tuvo que venir de un árbol. Algunos dirían, ahí hay un problema exegético. ¿Cómo es eso de que él no puede hacer eso? Porque aquí si dice árbol, es árbol. Pues Pablo usó un pasaje que claramente, cuando recibió el Evangelio de Cristo, le mostró el Señor en la cruz fue declarado y visto como un maldito, no por él, sino por nosotros, porque la maldición que él cargó allí era la que estaba sobre usted y la que estaba sobre mí, y nos redimió. Redimir implica el pago de un rescate para liberar a alguien, para sacarlo de la esclavitud, hermanos. Exagorizo, sacar del mercado de esclavos. Y esta mañana, este sermón no está hecho para ver tecnicismos de la ley, sino para ver la belleza de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, hermano, a tal nivel que nos libertó de la esclavitud del pecado. Esto es importante. Yo se supone que terminar ahora mismo, pero bien importante. Nosotros, por supuesto que sabemos que somos pecadores, salvos por gracia, y que usualmente nos identificamos y decimos, yo soy un pecador, salvo por gracia, y hablamos del pecado sin temor alguno. Pero debemos entender que al Cristo liberarnos de la esclavitud del pecado y poner el Espíritu en nosotros, poner su vida en nosotros, ha hecho algo poderosísimo que nosotros no podemos ni debemos minimizar. Porque no es que usted ahora ande por la vida, oye, ¿qué pasó? ¿Me fallaste en esto? Que soy un pecador. Pero espérate. Sí, yo entiendo eso. Pero nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y se me ha dado el Espíritu, la promesa, no solamente de la salvación eterna, sino de ser habitado por el Espíritu de Dios, para que ahora yo tenga, bajo la gracia de Dios, la capacidad de decir al pecado, no. Frente a mi computadora, tentado a la pornografía, Cristo me redimió de la maldición de la ley, no para discutir teología, sino para que yo tenga la gracia de decir al pecado, no. Y eso hay que entenderlo, hermanos. Eso hay que entenderlo. Porque esa parte práctica.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Primera de Pedro 2:24, y Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y fuimos sanados de la enfermedad verdaderamente mortal, que es la del pecado, hermanos. Hemos sido liberados de la esclavitud. No significa que no pecamos, pero tenemos la facultad que antes no teníamos, muertos en nuestros delitos, de decir también al pecado no. Lamentablemente también todavía tenemos la capacidad de sucumbir al pecado, pero creo que a veces esa la anunciamos tanto, la ponemos en pantalla grande, pero tenemos la capacidad de decir al pecado no. Ese hombre casado, cuando la esposa le dice una de esas cosas que le enervan los pelos de punta, tiene la capacidad de, en vez de responderle como un dragón, decir no, la voy a amar como Cristo me amó a mí. Y responderle casi rompiéndose las muelas: mi amor, vamos a orar sobre eso. Oh, hermanos, la teología de la sustitución penal es preciosa, es maravillosa. Cristo cargó nuestra maldición, la culpa, la ira de Dios, y a nuestra cuenta puso su justicia. Porque maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz no solo fue dolor físico para Cristo, fue vergüenza, fue juicio y lo peor, abandono. Cristo en la cruz se sintió abandonado del Padre. ¿Sabes para qué? Para que ahora tú, en el peor de tus días y yo en el peor de mis días, aún en el mismo pecado, nunca me sienta abandonado por Dios, porque Él ha dicho que Él abandonó a su Hijo para no abandonarme a mí. Dígame si eso no es el Evangelio y si no es el amor más grande que uno pueda pensar. Número 4, y termino. La promesa alcanza a los gentiles en Cristo. Y es lo que dice entonces en el próximo verso, en el 14, explica por qué. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero, a fin, con el propósito de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Dios le dijo a Abraham, Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, los judíos y los gentiles, el pueblo del pacto y los que estábamos fuera del pacto. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Cuántos estaban lejos? Estábamos lejísimos. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En Romanos 4:16 Pablo explica, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
La cruz no solo quita la maldición, a través de la cruz entramos en la bendición. Y la bendición de Dios no es simplemente salud, prosperidad y cosas materiales. La bendición de Dios es la salvación eterna de nuestra alma, hermanos. Y la evidencia en el Nuevo Testamento es gloriosa. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Somos el pueblo del Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo como sello y como garantía de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esa promesa del Espíritu es el sello de la salvación, la garantía de la herencia y la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. O sea, usted y yo no solamente somos pecadores perdonados, sino somos habitados por Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Concluimos, hermanos. La ley revela nuestra ruina. Eso es lo que hace la ley. Es necesaria la ley para que usted sepa su condición. Cristo toma nuestra maldición y a cambio nos da la promesa de la vida. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, la pregunta para completar la introducción del principio es: ¿para qué vivir celebrando los tipos y las sombras si ya yo tengo la gracia de poder tener a la substancia misma de todas las cosas? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.